es una visión, un nuevo conocimiento, el fruto de un gran encuentro, es nacer de lo alto, es contemplación que nos cambia la vida y las obras, que nos llena de luz y de fuerza, es un nuevo aliento, es la fe que Cristo nos da, es un don que viene del cielo, ver la creación con los ojos de su Creador. La puerta de la fe cruzaremos, así conoceremos al Padre, así seremos uno con Cristo. El Paráclito nos inspirará, nuestra fe es nuestra victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria. Te damos gracias, Señor, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, atiende a nuestra súplica. tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos cómodos. Libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eleazín, el hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llevaste de valor.
Señor, tu amor perdura eternamente. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al enemigo. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. El apóstol San Pablo a los romanos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del mensaje de la salvación según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acomodaos brevemente, por favor. Bueno, estamos ya en el domingo 21º, domingo número 21 del tiempo ordinario en el ciclo A. Y la palabra de Dios que hemos escuchado, sobre todo la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías como el Evangelio, nos tienen una buena noticia. Nos regala Dios nuestro Señor a través de su palabra escrita el fundamento, el cimiento, la raíz de nuestra fe cristiana y nuestra religión o iglesia católica. Y es muy interesante cómo ya desde los albores en el Antiguo Testamento, tomado en la primera lectura del profeta Isaías, cómo Dios nuestro Señor descarta en aquel tiempo a quien era muy importante, Sebna. Ese Sebna pues pasa ya a la historia. Fíjense ustedes cómo muchas veces uno se queda con la idea que lo que es o lo que tiene es para siempre. Y no es así. La vida se acaba. Los que están arriba caen hasta el precipicio. La vida nos va cambiando la situación a todos día a día. Y entonces, cuando Sebna es destituido, lo suple alguien a quien a quien Dios llama mi elegido, a Eliakim o Eliasim. Este Eliasim nos muestra aquí el profeta Isaías una tradición o una mala costumbre que suele haber siempre entre nosotros los humanos, sobre todo donde hay poder. Es la corrupción. Lo que hace este Hijo de Dios a quien Él elige, vuelve nuevamente a las andadas, porque Él, haciendo mal uso de su poder, Él no es malo, Él es bueno, pero no sabe hacer uso o buen uso de su poder y empieza a otorgar cargos a sus familiares, le da concesiones
o les da puestos políticos. Y eso en la actualidad pues sigue andando. Eso es lo que lleva nuevamente a la ruina a Eliaquim. Nuevamente él también es destronado. Pero aquí encontramos elementos muy interesantes que vamos a ir desenvolviendo y tocando en los demás puntos que vamos a ver. Lo que hace Dios, primeramente, es como una especie de transferencia de poderes. Dice que lo revestirá con la vestimenta, con la túnica de alguien que es elegido, que es ungido, y que le dará las llaves de David, lo constituirá padre tanto de los israelitas como de los judíos. Qué interesante, porque esta unción, este traspaso de poderes de un rey a otro, es lo que vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento, en el Evangelio que hoy hemos escuchado. Cómo Jesús hace esa especie de transferencia de poder a Simón Pedro. Es una figuración de traspaso de poder. Y ahorita lo vamos a ver por qué y cómo. ¿Cómo es que sucede esta transferencia del poder? Ya escuchamos en el Evangelio, Jesús pregunta, indaga quién es para la gente Jesús, ¿qué dicen de él? Y luego directamente pregunta a sus discípulos, a sus apóstoles, para ustedes, ¿quién soy yo? Interesante cómo Pedro inmediatamente levanta la mano, toma la palabra y habla a título del resto del colegio apostólico y profesa diciendo: tú eres el Hijo del Dios vivo. Obviamente, motivo para que Jesús le dé un piropo, lo felicite, lo enaltezca. Dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre en la tierra. Es decir, es Papá Dios quien te lo ha revelado. Por eso ya no eres Simón, sino Pedro. Es decir, eres roca, eres piedra sobre la que cimentaré mi iglesia. Vamos aquí como desmenuzando toda esta hermosura de este juego de palabras. Primeramente, cómo Jesús transfiere ese poder a Pedro, entregándole las llaves del reino, como lo hizo Dios con Eliaquim. Te daré las llaves.
lo que abras, nadie lo podrá cerrar. Y lo que cierres, nadie lo podrá abrir. Y a Pedro le dice, te entrego las llaves del reino de los cielos. Lo que desates aquí en la tierra, quedará desatado también en el cielo, refiriéndose en gran parte al sacramento de la reconciliación, de la confesión. Por eso el sacerdote, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hace arraigo de este poder, porque la iglesia que Jesús funda en la persona de Pedro no es una institución, no es un don que Jesús quiera darle como de manera preferencial a Pedro, de manera exclusiva a Pedro. No, ese poder es el poder propio, indispensable, necesario de la iglesia. Eso es propio de la iglesia, no de Pedro. Pero Pedro es a su vez la cabeza. Y por eso es que como Pedro no va a durar tanto tiempo, toda la vida, por eso es que ese traspaso de poder se va legando de papa en papa. Cada papa recibe este mismo don que recibió Pedro en ese momento. El Papa, de ahí la importancia de que nosotros tengamos la devoción, el amor, el respeto y la obediencia a las disposiciones del Papa, cualquiera que sea. Ayer fue Benedicto XVI, hoy el Papa Francisco, pero cualquiera que sea, es la misma nominación que tiene con autoridad. Lo que hace Dios es constituir a Pedro en el primado petrino, es decir, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se hace patente este legado. 3 preguntas que le hace nuestro Señor a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? Guía mis corderos. Pedro, ¿me amas? Úshala, Señor, pues si tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Esa es la tarea principal del Papa, vicario de Cristo. Y el vicario de Cristo, a su vez, en comunión con el resto de los apóstoles, que son los obispos en nuestro tiempo, a ellos también les es conferido este poder humano y divino. Por eso, lo que ates aquí en la tierra quedará atado también en el cielo. Lo que desates aquí en la tierra, también en el cielo, dice Dios, yo lo confirmaré.
Por eso qué importantes las palabras, las decisiones que el Papa, iluminado por la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del resucitado, debe tener para nosotros. A diferencia de las demás comunidades de fe que llamamos protestantes, son iglesias fundadas por hombres. Ellos se encargan de levantar su propia iglesia, le ponen su propio nombre y llevan su propia directriz. Ellos no creen en la autoridad del Papa. Ellos dicen que el poder de las llaves pues solamente se realiza cuando se hace una buena predicación. Ese es el reino de Dios. No. Tanto los papas, sobre todo San Juan Pablo II, nos dice que la iglesia es la tenedora, es la que contiene los tesoros de la redención. Solamente este poder que Jesús otorga a Pedro, a nadie más le dice estas palabras. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Solamente Pedro recibe esta encomienda. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia que Jesús está constituyendo, formando. Y lo que le está concediendo a Pedro es la manera como se debe o deberá gobernar su iglesia, la iglesia de Cristo. ¿Qué quiere decir ese poder de las llaves? ¿Qué son las llaves? Si recordamos nuevamente en la primera lectura, Dios le otorga a Eliaquim las llaves del rey David. De tal manera dice, lo que abras, nadie jamás lo podrá cerrar. Lo que cierres, nadie lo podrá abrir. Es el poder que solamente Dios le otorga a quien Él elige y unge en su nombre. Pues solamente para los judíos, para los israelitas, solamente eran ungidos los sacerdotes, los profetas y los reyes. Y cuando Jesús le otorga a Pedro este poder, desde ahí lo está ungiendo. Pero el punto clave es en el momento en que Jesús sopla sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Lo que aten aquí en la tierra quedará atado también en el cielo, refiriéndose, por ejemplo, al sacramento del matrimonio. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Después de que se han jurado ya a través de aquellas promesas, fidelidad y amor, que se llama consentimiento, el sacerdote ratifica la unión
del hombre y de la mujer con este poder de las llaves. O bien, cuando la iglesia, el sacerdote, el obispo, el papa, declara anatema, es decir, condenado a alguien, o simplemente le da un castigo de excomunión, no tiene derecho a la salvación mientras no se retracte, que no se arrepienta, que no se confiese y reciba la absolución. Esto hermosamente solamente la Iglesia Católica tiene y ejerce esta disciplina, este poder. Muchas veces la gente, cuando no entiende, ataca, cree que es por la soberbia del sacerdote o del obispo o del papa, o por sus pistolas porque se le armó y quiso vengarse. No, esto está perfectamente fundamentado escriturísticamente, bíblicamente, en este hermoso pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. Por eso dirá San Juan Crisóstomo, dice que Dios no le otorgó este poder ni a los ángeles ni a los arcángeles, solamente a los que han sido llamados, elegidos y consagrados sacerdotes. Por eso qué importante cuando nosotros llegamos a entender este nivel de nuestra fe, de nuestra iglesia, tenemos que amarla más, independientemente de los errores que humanamente cometamos, consagrados y laicos. Quien sostiene divinamente a nuestra iglesia es Dios nuestro Señor, en la persona de su Hijo Jesucristo, a quien encontramos presente en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento de la reconciliación y en el sacramento del orden sacerdotal. Son momentos en los que se va transfiriendo esta especie de poder que Dios nuestro Señor nos conceda a ustedes, a mí, una luz tan clara para que las dudas o incertidumbres que tengamos con respecto a nuestra fe queden completamente desvanecidas. Nuestra iglesia no solamente es humana, sino también divina. Es Jesús quien la constituye y Él llama propia su iglesia, en el que los poderes del infierno no prevalecerán. Y aunque muchas veces nosotros los humanos nos vamos atacando unos a otros dentro de la comunidad eclesial, ni siquiera con nuestras calumnias y nuestra mala conducta o nuestro malagradecimiento podremos destruir lo que Dios edificó. Que así sea. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestro auxilio y por el honor de su nombre, escuche nuestra oración. Oramos diciendo: escúchanos, Señor. Todos. Escúchanos, Señor. Para que el Señor, en su infinita bondad, se acuerde del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo José Guadalupe y de todos los demás obispos que anuncian la palabra de Dios, para que bendigan a los sacerdotes y diáconos, y en su gran misericordia se acuerde de todos los fieles que aman a Jesucristo. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Dios conceda a los que trabajan la tierra lluvias oportunas y buenas cosechas, de sabiduría a los investigadores, acierto a los que enseñan, docilidad y constancia a los que estudian, y otorgue a todos aquellos que necesitan en cada momento. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Señor infunda en el corazón de los pecadores un vivo y sincero arrepentimiento de sus culpas, les conceda el perdón de sus pecados y les dé fuerza para no recaer en el mal, a fin de que donde creció el pecado, más desbordante sea la misericordia divina. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Señor conceda sus dones a nuestros familiares, amigos, bienhechores y a todos aquellos que queremos recordar, para que, a cambio de las riquezas que nos han dado, obtengan las riquezas inmortales y, en lugar de los bienes temporales, alcancen los bienes eternos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Padre Santo, fuente de toda sabiduría, que mostraste al apóstol Pedro la soberanía de tu Hijo,
escucha las oraciones de tu pueblo y haz que nuestra fe encuentre siempre su más sólido fundamento en las enseñanzas del sucesor de Pedro, y que todos los pueblos, iluminados por la luz de tu Espíritu, reconozcan en Jesús de Nazaret al Cristo vivo y glorioso. Y llegue a ser piedra viva de tu iglesia por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos cómodos, continuamos con la Eucaristía. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Ofrecemos los frutos de esta Eucaristía por el Padre Jesús Figueroa, muy malito y necesitado también con medicamento para sus quimioterapias. Ya está muy malito, ya perdió la vista. Está ahí con su familia que lo está cuidando y sosteniendo. Pedimos también por ellos. ¿Por qué o por quién más desean que ofrezcamos esta Eucaristía? Ahí desde sus hogares, donde cada uno se encuentre, qué necesidades espirituales, corporales, materiales percibe ahí en su familia, o las súplicas, las intenciones tanto por vivos como por difuntos, por aquellos seres que están cerca o aquellos que están lejos. Por todas estas intenciones ofrecemos esta sagrada Eucaristía. Sobre todo por el Papa Francisco. Recordemos cuando él inició su servicio apostólico, pues él lo primeritito que dijo fue: oren por mí. Y seguiremos siempre orando porque humanamente todos necesitamos, estamos
continuamente expuestos a todos los ataques del mundo, del chamuco y de nuestros mismos hermanos que no congenian, que no piensan igual que nosotros, que exigen cuando no aportan, y pues son necesidades imperantes para todo cristiano. Señor Dios, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia, peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo nuestro Señor. Amén. Por eso, todos nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo,
lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Y desde entonces este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Señor, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha anunciando la obra de tu amor, hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo José Guadalupe, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza, y manifestaremos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. En silencio recordamos, haciendo memoria de aquellos que solamente se nos han adelantado en el sueño de la paz, a nuestros difuntos, familiares, amigos, bienhechores. A ellos y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María,
la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como un gesto, un signo de paz entre aquellos que nos rodean, vamos a hacernos el firme propósito de saber llevar la fiesta en paz. Probablemente entre nosotros hay alguna fricción, resentimiento, algún malentendido o una falsa interpretación de algún hecho, y eso nos va dividiendo, enemistando. Hagamos el firme propósito, como señal de paz, vivir en armonía, en comunión con aquellos a quienes deberíamos de amar más. La paz esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.
Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias en mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo. In persona Christi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo. In persona Christi. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vosotros descanse en paz el alma mía. Por las benditas almas del purgatorio todos debemos rogar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo por Cristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con todos ustedes. y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les recuerdo este domingo de 1:00 a 1:45 o 2 de la tarde, estaremos repartiendo la Sagrada Comunión a las personas de la tercera edad o enfermitos, impedidos, que traigan en su coche, no tienen que descender de él, ahí les damos su comunión y ya se van. Es a la 1 de la tarde, a la hora que ya termina la misa, que se transmite a las 12 del mediodía por el canal 5.1 de esa, sí, ese es 50, ¿verdad? 50.1. 50.1, termina la misa y corren para que puedan recibir la comunión sacramental quien guste. Podemos retirarnos en paz a hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Que Dios. pasen excelente y bendecido domingo. Igualmente, Padre. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, Señor, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Gloria a Dios.